Hoy vamos a arrancar con un tema muy pero muy doloroso y podríamos ponerle un título si queremos a este comentario, y yo diría que podría ser donde mueren las palabras, ¿no? Porque finalmente, tal cual como se había anunciado, esta tarde a las 4 de la tarde en punto se conocieron los datos oficiales por parte del INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, vale decir los datos oficiales, de lo que es la pobreza y la indigencia en la Argentina respecto de los últimos 6 meses. Y ahí tenemos que decir, por eso digo, que es donde mueren las palabras, porque cuando ahora que seguramente ustedes ya tienen alguna referencia de estos porcentajes, pero cuando lo desmenucemos ahora en un ratito, ustedes se van a dar cuenta del por qué. Quiero titular este comentario donde mueren las palabras, porque cuando vemos las cifras, los porcentajes, que hay que, no sé si hace falta, pero al menos yo sí lo voy a hacer, detrás de esos números hay personas. Hay hombres, mujeres, niños, viejos, hay personas, hay seres humanos. No es solamente el dato estadístico, sino que es la realidad que están viviendo millones de compatriotas. Los datos revelan esto de los últimos 6 meses. Por supuesto, tiene que ver con la gestión de Javier Milei, pero no tenemos que ser hipócritas, porque sería faltarles el respeto si decimos que la responsabilidad absoluta de estos datos son de este gobierno que asumió hace 9 meses o 10 meses, sino que esto es una suma de muchísimo tiempo. Si bien se ha incrementado, y ahora lo vamos a comentar, de manera notable el número de pobres y de indigentes en la gestión libertaria, pero esto viene de larga data, no es una historia reciente. Se agudizó profundamente en base a las medidas que tomó este gobierno, que sabemos que es de corte absolutamente liberal, y lo dijimos en reiteradas oportunidades, que para alguien como Javier Milei, que es un economista, es un anarco libertario, lo único que le importa son los números de lo que se conoce como la macroeconomía, los grandes números, pero estos números que atrás está reflejada la realidad cotidiana, diaria, de millones de argentinos, eso no le interesa mucho, y lo demuestra de manera muy concreta. Lo hemos dicho en su momento, y la verdad que cansa, porque por ahí me enojo, por ahí, como dicen, me salgo me voy al pasto, me voy a la banquina, porque me enojo, como creo que ustedes también, porque nos parece que a estas cifras que son brutales, no hace falta que a esto, que es un elemento absolutamente, un dato de la realidad, le sumemos otras actitudes como la que tuvo Milei hace algunas semanas atrás, cuando decidió quitarle este porcentaje para tratar de recomponer, aunque sea de manera mínima y solamente por un mes, todo lo que los jubilados vienen perdiendo de manera sistemática desde hace años. Se lo quitó. ¿Por qué? Porque decía, no, ustedes los jubilados son los desgraciados, ustedes me van a hacer que se me caiga el déficit, no vamos a poder sostener el déficit cero, va a volver la inflación. La cuestión es que los culpó a los jubilados de la muerte de Gardel,
y los condenó a que sigan sufriendo, ¿no? Pero lo peor, digo, que esa es una decisión de carácter político, es una decisión económica, pero tiene su base en la política. Pero lo peor es que Milei no se contentó solo con quitarle la posibilidad de mejorar, aunque sea un poquito por un mes, nada más que eso, recomponer el ingreso, sino que lo festejó, lo celebró, se lo pasó por la cara, así, de cada jubilado, de cada jubilada, se lo pasó por la cara y organizó un asado en la Quinta de Olivos, donde lo llevó a los legisladores que apoyaron su medida, que apoyaron el veto, y los llamó héroes. Y con una caradurez, con una crueldad espantosa, se mostraban las imágenes de lo que fue esa comida. Las mujeres que asistieron, muchas de ellas fueron como si estuvieran por recibir algún premio. En la pasarela, en la alfombra roja, se vistieron para matar. Y veíamos cómo los tipos repartían ahí muy amablemente, festejaban, se felicitaban entre ellos. Milei hizo un discurso para la ocasión, los llamó, les reiteró su calidad de héroes. Y entonces, por eso digo que hace un rato, cuando conocimos estas cifras sobre la pobreza y la indigencia, es donde mueren las palabras. Porque ya no alcanza todo lo que se vino hablando desde que asumió esta gestión. Pero ojo, no nos olvidemos, los que se fueron en diciembre son igual de responsables, porque esto no es que en solo este tiempo se llegó a esta cifra de pobres e indigentes, se incrementó sí, pero ya tenía una enorme base de lo que pasó en los años anteriores, porque los que gobernaron antes fueron unos inútiles que provocaron mucha pobreza y a eso le sumaron el choreo, el afano, porque se afanaron todo. Entonces, hoy estamos con este porcentaje que se conoció y que lo voy a comentar ahora, pero por eso digo, acá ninguno puede tirar la primera piedra. No es como algunos que cantan, va a volver, vamos a volver. No, pará, viejo. No es así. Paso a ser absolutamente... Lo voy a leer textual porque no me quiero apartar ni un milímetro de esta, que es la información oficial de lo que es la pobreza, que revela que hay un porcentaje muy, pero muy grande, millones de argentinos que están en la pobreza. Y en la indigencia, que es lo peor, porque ¿cuál es el indigente? No es el que está en la lona, es el que está abajo de la lona, que hace esfuerzo todos los días para ver si arañando puede trepar a la lona. Lo que reveló hoy el INDEC fue que la pobreza, la pobreza en nuestro país, datos de los primeros de los últimos 6 meses, el primer semestre de 2024 ubica la pobreza en el 52,9%, casi el 53% de los argentinos, más de la mitad de los argentinos son pobres. El 18,1% son indigentes. Son estos que digo que están bajo la lona. Ahora veamos cómo es esto. ¿Cómo es la distribución de
de esta cifra de casi 53%. Esto significa que ese 52 por 9, casi 53, significa que los pobres, el número de pobres en la Argentina está en 24.900.000 personas. 24.900.000 personas son pobres, por eso le decía, el porcentaje 52,9 es un número, pero atrás de ese número hay gente, hay seres humanos, hay personas, hay hombres, hay mujeres, hay viejos, hay niños, es muy heterogénea la composición de ese porcentaje y alcanza casi a 25 millones de personas. De esos, como les decía, de esos pobres, el 18,1% son indigentes. Es decir, que ni siquiera pueden cubrir las necesidades alimentarias básicas todos los días. Ese continente de personas suma 8.500.000. Vuelvo a decir, atrás del porcentaje 18,1 de indigente hay 8.500.000 personas que están en la indigencia. Esos 8.500.000, al no tener las necesidades alimentarias básicas satisfechas, significa que en el día no pueden acceder a un plato de comida. Los datos que revelamos acá, de lo que este informe que también fue lapidario, que hizo UNICEF, no fue una consultora que está ligada a los partidos de la oposición, no, es UNICEF. UNICEF dio este dato que es realmente terrible, es obsceno el dato, que más de 1.500.000 chicos se van a dormir sin cenar. Que 7 de cada 10 jóvenes, cuando decimos jóvenes es hasta los 17 años, 7 de cada 10 son pobres. Y entonces ahí, en esos números, atrás de esos números, como digo, están las personas, es lo que muestra la realidad que vivimos hoy en nuestro país. Vuelvo a decir, donde mueren las palabras, porque acá ya no vale nada, no vale ningún argumento que pueda dar. Milei, porque es hoy el presidente, no puede salir a decir que el tema del viejo país, que el tema de la banca JP Morgan la califica mejor a la Argentina, porque eso es lo que se llama la macro, pero la realidad de lo que viven todos y cada uno de este enorme continente de personas que no tienen para morfar, no tienen para comer todos los días, le importa un pito a los tipos ese tema. Lo que pasa es que Milei y sus funcionarios viven en una nube de no sé qué cosa, pero no viven en la realidad. Porque para quienes buscamos tener contacto con el ciudadano de a pie, como decimos, le preguntamos y el tipo te dice, nunca estuve tan mal. Pero bueno, es que ahora hay un gobierno liberal, sí, bueno, pero y vos le decís, pero ten en cuenta que el gobierno de Milei está ordenando un montón de cosas, ha terminado con un montón de cosas como era el afano con el tema de los planes, con los gerentes de la pobreza, y lo que contesta la gente es
realmente muy preocupante, pero es un dato de la realidad, de lo que vive el tipo que no tiene para poner un miserable bocado de comida en la boca al día. Y dice el tipo, ¿y a mí qué me importa? A mí qué me importa que Milei haga eso, porque a mí lo que me interesa es tener para morfar algo una vez al día. Es tremenda escuchar esa respuesta. Pero vuelvo con esto que siempre digo, dato de la realidad. A este continente enorme de personas pobres e indigentes, ¿no es cierto?, le importa poco esos datos. A lo mejor le podrán dar algún tipo de relevancia, de valoración, de importancia, en otro contexto. Gandhi, esa tremenda figura mundial que fue Gandhi, tenía una frase histórica: primero comamos y después hablemos de política, decía Gandhi. Primero hablemos y después hablemos de política. Porque como él era un tipo que venía de ahí, que conocía profundamente la realidad de lo que se vivía en su país, el tipo sabía que lo más importante para la gente era comer. Después hablarle de la filosofía de la izquierda, hablarle de la doctrina de Keynes, de Adams, la teoría económica, hablarle lo que quieras, de la perestroika, de lo que se te cante la gana. Pero el tipo decía, primero comamos y después hablemos de política. Entonces, hoy estos datos que acabamos de conocer nos muestran una realidad que es terrible, lacerante, obscena. Más de la mitad de los argentinos, más de la mitad de los argentinos están en la pobreza. Más de la mitad. Es increíble. 24.915.822 personas están en la pobreza. Y en la indigencia de ese continente de pobres, 8.525.073 están en la indigencia. De este porcentaje le corresponde, por eso digo que los anteriores no se hagan los giles, no se laven las manos, porque había una situación muy comprometida de pobreza e indigencia. En este último periodo es importante destacar que en base a las medidas mucho más duras que aplicó Milei, tras de conseguir este objetivo de los datos económicos financieros, hay un incremento de lo que es la pobreza, y se sumaron casi 11 millones de personas entre pobres e indigentes. Entonces nos preguntamos y nos decimos, ya no importa quién va a continuar con esto, o este actual gobierno, pero algo hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer con tamaña cantidad de pobres y de indigentes? Es el gran desafío, no solamente, obvio que la responsabilidad mayor la tiene el gobierno actual, que es el gobierno liberal de Milei, pero es la responsabilidad de la sociedad argentina y particularmente de su conjunto dirigencial. Y cuando digo dirigencial no solo hablo de la dirigencia política. Pero estos datos que conocimos hoy
como digo, mueren las palabras. La verdad es no solo doloroso, triste, sino también es un desafío para que se dejen de lado las tonteras, las peleas de uno, del otro, que yo voy a hacer, que yo quiero, que que el otro. No, muchachos, chicas, pónganse de acuerdo, pónganse a laburar. Vean cómo hacemos para resolver esto, que es muy grave. Más de la mitad de los argentinos y argentinas, obvio, son pobres.